Quisiera que buscaran en sus Biblias el texto de hoy, que es Filipenses 3, del 12 al 16, que tiene mucha relación, hermanos, lo que hablaremos hoy con lo que cantábamos ahora al final, como es la vida cristiana, y Pablo hace una figura de la vida cristiana como una carrera. Y sin duda que esa carrera, si no la tenemos puesta, nuestra vista puesta en el blanco que es el Señor, así como un corredor, un velocista, si se desvía de la meta, si mira hacia atrás, en los 100 metros planos donde es de velocidad, y se llega a desviar a mirar atrás, podría ser peligroso caerse o dar a otras personas, y eso significa no terminar la carrera. Así también nosotros debemos tener puesta nuestra vista en el blanco, en la meta, que es nuestro Señor, y así no vernos envueltos en alguna caída, a quizás darnos cuenta que no, en realidad no estábamos en la carrera. Así que eso es un poco lo que nos va a hablar Pablo en la palabra que veremos hoy. Así que si han encontrado Filipenses 3 del 12 al 16, les invito a que leamos. Dice así la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén, hermanos, oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, quiero rogarte, Señor, tu asistencia, la asistencia del Espíritu Santo, que me ayude, Señor, a exponer tu palabra con claridad y que sea de bendición para mis hermanos, Señor, de edificación para tu iglesia, este cuerpo, Señor, que por tu gracia es que está reunido aquí en torno a lo que tú hiciste, Señor, por nosotros, no porque seamos de una u otra manera, sino porque tú, Señor, nos has escogido y por tu pura gracia es que estamos aquí reunidos. Y hoy ruego para que seamos edificados mediante tu palabra, como ya lo hemos sido también mediante la oración y el estudio de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, aquí las palabras de Pablo son un recordatorio que la vida cristiana es una búsqueda constante de santidad. También, como veíamos en la predicación anterior de esta serie, una búsqueda constante del conocimiento del Señor, y no solo un conocimiento intelectual, sino de un experimentar ese poder, ese mismo poder que llevó a resucitar a Cristo. Ese mismo poder también debemos buscar experimentar en nuestra vida. Al tener las luchas con nuestros pecados, experimentamos cada vez que vencemos la tentación, experimentamos en parte ese poder que es y proviene del Señor, que tenemos a través del Espíritu Santo en nosotros. Y esa debe ser una constante en el cristiano. Y es lo que Pablo aquí nos está recordando, que la vida cristiana es una búsqueda constante de aquellas cosas, del conocimiento del Señor, del experimentar ese conocimiento y una búsqueda también constante de la santidad. Pero una cosa debe quedar clara, hermanos. Jamás lograremos la perfección en este lado de la eternidad. Pero esto, lejos de desanimarnos, debe motivarnos
ya que la meta es gloriosa. Y tenemos que entender el llamado que tenemos. No es cualquier llamado y no es de cualquiera tampoco el llamado, es de nuestro Señor. Y vamos a ir viendo a qué se refiere ese llamado, para qué hemos sido llamados y por qué deberíamos, aunque en esta vida no encontraremos esa perfección, no lograremos ser perfectos, por qué sí deberíamos estar caminando hacia allá, acercándonos hacia allá. Pablo utiliza, ¿cierto?, esta figura de una carrera para graficar lo que significa la nueva vida en Cristo. También debemos entender que el solo hecho de estar en esta carrera es un regalo de gracia. Vemos que los velocistas, los que están en los Juegos Olímpicos, ahora en Chile se está dando los Juegos Panamericanos, y en la tele están dando muchos deportes. Todas estas personas se preparan para clasificar para competir. Pasan por muchas competencias anteriores para llegar a estos Juegos Olímpicos. Pero debemos entender que la carrera cristiana estamos clasificados para correrla por pura gracia. Por pura gracia el Señor nos ha puesto en esta carrera, y eso debemos verlo como un privilegio. Para el deportista olímpico o cualquier deporte, el estar en una competencia significa mucho. Nosotros debemos entender que clasificamos a esta carrera no por nuestros méritos, sino por el mérito de Jesucristo. Y ese precio fue carísimo, hermano. Debemos dimensionar el valor que Cristo hizo, lo que Cristo hizo por nosotros para estar en esta carrera. Y además la meta es segura. La meta es segura, hermanos. Eso también nos debe animar. Porque Pablo mismo lo dice en el capítulo 1 de esta carta, en el verso 6, que el Señor nos perfeccionará en el día de su venida. Entonces la meta está segura. Pero todas estas cosas, que estamos por gracia en esta carrera, que la meta, el premio es seguro para nosotros, no nos debe hacer sentirnos confiados y no correr, no avanzar en la pista. Y es lo que Pablo nos quiere decir. Entonces nuestra responsabilidad es avanzar, y aquí es donde de nuevo tenemos esta aparente contrariedad entre la soberanía de Dios, que nos salvó, nos llamó por gracia, nos puso en esta carrera y nos asegura el destino de esta carrera, que es la vida eterna. Y también está la responsabilidad humana. Nosotros somos responsables de reflejar o representar, como se nos está enseñando en las clases de membresía, representar ese reino al cual hemos sido llamados. No podemos dejarnos estar, como decimos acá en Chile, no sé si nos entienden, hermanos, pero no podemos quedarnos en el camino. Debemos seguir avanzando. Pablo también en 1 Corintios 9, 24 al 27 hace también esta misma alusión a una carrera. Él dice a los corintios: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, anima a los corintios, corred de tal manera que lo obtengáis. Corran como si realmente dependiera de ustedes, sabiendo que no, pero que se note en ustedes una energía, una urgencia por querer alcanzar esa meta. Corran de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, diciendo de los que corren en el estadio, de los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Y lo hacen con tanta entereza, hermanos. Y justamente, si todos, yo creo, en alguna instancia hemos participado de alguna competencia deportiva o no, y nos apasiona el tener esa posibilidad de ganar, ¿cierto? Y aquí Pablo está diciendo, todos conocen esa pasión, esa sensación de pasión por ganar. Bueno, tengan esta misma pasión por ganar lo que ya está seguro, por buscar, por acercarse a eso que ya está seguro. Que en comparación con los atletas es una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura.
De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea, hermanos, que pensemos que hemos alcanzado la salvación, pensemos que soy reformado, ¿cierto? Lo que muchos reformados nos captamos a veces, caemos en eso. Ya con eso estoy listo. Y me dejo vuelvo a repetir esta frase, espero me entiendan, y no prosigo el crecimiento en mi santidad, en la comunión con los hermanos, en los medios de gracia, al fin de cuentas. Porque ya pretendo creer que ya lo alcancé todo. Y hermanos, la vida cristiana no termina en la salvación, comienza en la salvación. Nosotros hemos sido salvados con un propósito. La salvación no es el fin último, hemos sido salvados para, como se nos ha enseñado, representar a alguien más grande que nosotros, a nuestro Salvador. Entonces, debemos tener una vida que concuerde con este llamado. Entonces, Pablo les comienza diciendo en el primer versículo de esta prédica, verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, parafraseando a Pablo, él está diciendo, tengo el conocimiento de Cristo, tengo la justicia de Cristo, el poder de Cristo, la comunión con Cristo, la gloria de Cristo, me glorío en el Señor. Tengo todas las grandes bendiciones que Dios puede dar en Cristo. Pero no he alcanzado, dice Pablo, no he alcanzado la perfección espiritual ni moral en mi propia vida. Es como otra forma de decir lo que está Pablo diciendo. Ahora debemos aclarar nuevamente que no es que Pablo esté afirmando que podemos alcanzar esta perfección en esta vida. Él ha dejado claro lo que les comentaba en el capítulo 1, verso 6, donde él dice que en la llegada de Jesucristo, en el día de Jesucristo, seremos perfeccionados. Pero él quiere aclarar que la perfección en esta vida es una meta. Debemos vivir como si la perfección fuera nuestra meta, sabiendo nuevamente que no la vamos a alcanzar, la perfección. Pero es algo que usted y yo debemos buscar. No lo alcanzaremos por nuestras fuerzas ni en esta vida. Y esto también, el recordar esto también nos ayuda a tirar por el suelo a las falsas doctrinas que podríamos llamar, o llaman algunos, doctrinas del perfeccionismo, que de una u otra manera algunas iglesias la tienen, donde pretenden alcanzar la perfección o se declaran ellos mismos como perfectos y ponen pesadas cargas sobre sus seguidores, imponiéndoles que deben ser perfectos, y al final solo terminan en hipocresía. Y eso es peor, hermanos. Nosotros reconocemos nuestra imperfección y como decía Edwin en el estudio, el cristiano reconoce esa imperfección y reconoce la necesidad de buscar cada vez más crecer en los caminos del Señor, cada vez más reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esa debe ser nuestra meta, sabiendo que no lo vamos a alcanzar a perfección, pero sí debemos buscarlo. Nuestra esperanza, hermanos, es aquel que nos asió a la carrera. ¿No? Que el que nos asió a la carrera, hermanos, nos va a llevar hasta la meta. Esa es nuestra esperanza. Por esto, aunque sabemos que no alcanzaremos la meta por nosotros mismos, seguimos en la carrera, por más difícil que se ponga, porque sabemos que esta carrera no es en vano. Esa debe ser nuestra convicción. No sé, hermanos, que nos encontremos como esta fábula de la liebre y la tortuga. No sé si se llama así, pero creo que la conocen, donde hay una carrera y la liebre está tan confiada de que la carrera es suya,
que parten y ella se echa a dormir y no se da cuenta que pasa la hora y la tortuga, cuando ella despierta, la tortuga está cruzando la meta. No sea que pensemos que hemos alcanzado el techo, que ya no debemos seguir aprendiendo, que ya no debemos seguir buscando santidad, hermanos. No sea que al final de nuestras vidas nos demos cuenta que en realidad creíamos estar en la carrera, que el Señor nos trajo a la carrera y que en realidad nunca fuimos parte de esta carrera y no alcancemos esa meta. Que el Señor nos libre de aquello, hermanos, porque sería terrible. Nuestro anhelo debe ser siempre estar avanzando en la vida espiritual. Es algo que cada vez que vemos, aunque sea un poco, hermanos, nuestro crecimiento espiritual, que, no sé, lo podemos notar en que hoy entiendo un texto que antes no entendía. Hoy es tan clara una promesa o una verdad o un llamado de atención que está en la Biblia y lo aplico a mi vida, que antes no lo entendía. Eso ya es un avance. Puedo ver que amo más a mis hermanos cuando antes me costaba amarlos. Eso también son avances, hermanos. Todas esas cosas nos animan y nos dan una confirmación a nuestro espíritu de que estamos en esta carrera, que estamos avanzando, de que el que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando y la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Es por eso lo importante de que debemos avanzar, debemos poner empeño en nosotros en avanzar en esta carrera. Entonces, si usted llega a pensar que ha alcanzado o que está satisfecho quizás con lo que ha alcanzado en su vida cristiana, hermano, usted está en un peligro. Porque imagínense, hermano, el mismo apóstol Pablo nos dice, no pretendo haberlo yo alcanzado, y hemos dicho que cuando estudiamos la vida del apóstol Pablo parece que es alguien tan alto que lo idealizamos. Y en parte, probablemente Pablo es uno de los hombres más grandes, uno de los cristianos más santos, mejor teólogo que ha existido. De los cristianos me refiero. Obvio no supera a Cristo. Pero él dice, yo no lo he alcanzado, hermanos. Entonces, recordemos que esto también está conectado a con los versículos anteriores donde está esta amenaza de los judaizantes. Entonces, ellos están exigiendo la circuncisión y otros ritos judíos, además de la fe en Cristo. Como queriendo decir, para alcanzar la perfección, alcanzar la meta, deben tener esto. Ellos se creían perfectos porque tenían la circuncisión y todas esas cosas. Él está diciendo, oye, yo tengo todo eso. Ustedes me conocen, saben quién soy. Porque los filipenses sí lo estimaban, pues, como realmente se merecía el apóstol, no como otras iglesias que habían cuestionado a Pablo. Entonces ustedes saben quién soy, pero hermanos, yo no pretendo haber alcanzado eso. Les deja claro eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para llegar a pensar que ya hemos llegado o alcanzado una meta o sentirnos satisfechos con lo alcanzado, hermanos? El Señor es tan inmenso, tan profundo, tan ancho, tan hondo, hermanos, que jamás vamos a terminar de conocerle. Jamás vamos a terminar de agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. Es algo que no va a acabar, es infinito y nosotros no, hermanos. Pablo dice, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Y aquí es donde decimos cuál es la meta, o cuál es el propósito por el que hemos sido salvados. Les dije que la vida cristiana comienza con la salvación, no es el fin. Entonces, ¿para qué hemos sido salvados? Es para algo, para hacernos como alguien. ¿Como quién? Como su Hijo. Dios nos salvó para ser como su Hijo Cristo, para que seamos como Él, le representemos, reflejemos su gloria, para que su imagen crezca en nosotros. Entonces, ¿cuál es la meta de la vida cristiana? Es lo mismo, para lo cual fuimos asidos o salvos. Él nos salvó para hacernos como su Hijo, y ese propósito para el cual nos salvó se vuelve también el propósito para el cual vivimos. Nuestra vida debe reflejar que tenemos ese propósito.
En eso consiste la vida cristiana, hermanos. Estamos en una búsqueda de por vida, hermanos, no solo los domingos, de por vida de ser semejantes a Cristo. ¿Estamos reflejando eso en nuestra vida personal, hermanos? Realmente ese es nuestro propósito y vuelvo a decir, esto está conectado con lo anterior. Pablo dice que todo lo demás es estiércol, es basura. Y su propósito, lo más importante, es conocer a Cristo. Es así nuestra vida. Que el Señor nos ayude, porque ciertamente todos, y me incluyo, fallamos. Hermanos, no hay nadie en este mundo, y ni siquiera el apóstol Pablo, que cumpla a la perfección el primer y más grande mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Le amamos con todo nuestro corazón, pero en la práctica, hermanos, sabemos que no lo cumplimos todo el tiempo, porque cada vez que pecamos, estamos fallando. Entonces, hermanos, nos falta mucho, pero debemos siempre estar buscando que Él sea nuestro primer prioridad en todo, hermanos, en nuestra vida. Y les digo, hermanos, que todo lo demás, y no lo digo porque solo venga de mí, sino que lo creo porque en su palabra lo dice, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura, hermanos. Entonces no pongamos nuestras prioridades prioridades que no sean Cristo por sobre Él. Debemos tenerle a Él. Y si la vida se pone difícil, hermanos, créame que si está buscando el reino de Dios y su justicia, de alguna u otra manera el Señor nos va a sustentar. De alguna u otra manera, hermanos, quizás no vamos a tener riquezas, abundancias, pero el Señor no hará que falte. Porque es su promesa, no porque lo diga yo, hermanos. Así que por favor, no pongamos nuestra confianza en las cosas del mundo, no pongamos la confianza en nuestras habilidades, no pongamos la confianza en personas, sino que nuestro Señor sea siempre nuestra prioridad. Él es nuestro propósito, es nuestra meta. No somos cristianos para tener, como les decía, un mejor pasar en esta vida o para alcanzar la prosperidad. No es eso para que hemos sido llamados, hermanos. Muchos predican y les dicen que si son cristianos van a estar mejor, sus problemas se van a acabar. Nosotros sabemos que no es así, seguimos con problemas. Seguimos con dificultad, pero sabemos que esto es temporal y que la promesa del Señor es eterna. Y es por eso que estamos aquí, hermanos. Hemos sido salvados para ser los representantes del Rey de Reyes y para mostrar su gloria. Somos sus embajadores, hermanos. Debemos representarle como Él es digno de ser representado. No para vivir nuestras vidas, sino para vivir la vida que el Señor nos ha dado, hermanos. Tenemos una nueva vida en Cristo. Y eso no es para vivirla como queramos, como el que desperdició la herencia del Padre. No. Nosotros debemos saber invertir nuestra vida, esta nueva vida, saberla invertir en los negocios de nuestro Padre. Esa debe ser nuestra prioridad, hermanos. Y sin duda, hermanos, esto es pesado. Es pesadísimo. Es incluso para el hombre natural intolerable. Y para nosotros a veces parece intolerable, hermanos. Es pesado ser cristiano, es pesado cumplir con las cosas que deberíamos cumplir. Muchas veces es pesado. Y yo lo sé, y se los digo desde la experiencia también, no crean que porque quizás alguno u otro está aquí todos los días o algo así, o sirve acá en un puesto visible, es fácil, no, hermanos. Y sé que para cada uno de nosotros es difícil porque todos luchamos con cosas distintas. Pero debemos tener esto siempre claro, hermanos. Si bien es pesado vivir esta vida, esta carrera, debemos entender que es un privilegio el ser llamados por el Señor.
y para lo cual hemos sido llamados, para reflejarle a Él, al ser más hermoso que pueda existir, al Señor Jesucristo, hermanos, la imagen del Dios viviente. Es para eso que hemos sido llamados, para reflejar su gloria, para que el mundo vea en nosotros la hermosura de Cristo, no para que nos vea a nosotros, sino que le reflejemos al Señor. Y Pablo continúa en el verso 13 con un tono aún más cariñoso al decir hermanos, como hermanos, ni yo pretendo haberlo ya alcanzado. Le está enfatizando esto, pero con un cariño. Pero hermanos, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, dice Pablo. Entonces repite esto y lo enfatiza, ¿cierto?, con este cariño al decirle hermanos. Probablemente los judaizantes pudieran que se infiltraron en esta iglesia, sostenían, ¿cierto?, que para alcanzar la perfección tenían que agregar todos estos ritos que ya habíamos mencionado. Pablo dice, pero una cosa hago. O sea, un solo y único objetivo ocupa continuamente el pensamiento de Pablo. Y teniéndolo en esta figura que Pablo hace de un corredor, es así también. El corredor debe estar enfocado en lo que debe hacer. Continúa hacia la meta para ganar el premio y no puede permitir que nada le distraiga. Su propósito es definido y así también debemos tenerlo nosotros claro cuál es nuestro propósito. Entonces, Pablo dice, pero una cosa hago, hay un solo objetivo. ¿Y cómo lo hace? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. De aquí donde yo les daba esta referencia al velocista de los 100 metros planos. Imagínense que mira hacia atrás. No sé si ustedes han andado en bicicleta con las dos, o incluso si se suelta de una mano y mira hacia atrás. Piensa que va todavía por el camino y cuando vuelve adelante se arriesga aunque sea un poco. Imagínense el velocista que va corriendo muy rápido y hace eso y con sus contrincantes al lado puede causar un accidente y sin duda va a perder la dirección y esas milésimas de segundo le van a costar caro. No va a poder llegar a la meta. Entonces Pablo está haciendo todavía esta referencia, que no mira atrás. ¿Cierto? Es peligroso mirar atrás. No se está refiriendo Pablo en estas palabras que debemos olvidar, por ejemplo, de la miseria de la que el Señor nos salvó. Siempre es bueno recordar de dónde Él nos sacó para agradecerle al Señor ese cambio que hizo en nuestras vidas. No se refiere a eso, más bien se refiere a olvidar todo aquello que nos puede distraer de la carrera cristiana. Por ejemplo, los antiguos placeres pecaminosos. O cuando vemos que, así como Israel iba y miraba o recordaba más bien de dónde salieron, pero no con el sentido de, ahora Dios nos salvó de lo que estábamos súper mal, sino que extrañaban tener la abundancia que tenían en Egipto. Y a veces vemos como el que no es cristiano parece que le va mejor en todo. ¡Ay, cómo quisiera ser como él! Podemos llegar a tentarnos y decir eso. Y es a eso a lo que se refiere Pablo, no mirar atrás, no recordar los antiguos placeres, no envidiar esa vida de la cual hemos sido salvados, que nos llevaba a la perdición. O Pablo podría haberse jactado mirando atrás de todos estos logros que él había alcanzado en la carne. Él era intachable para los judíos. Y él podría haberse sentido tentado a volver a ese puesto de liderazgo, de autoridad que tenía frente a ellos, pero no lo hacía, porque era un retroceso en su vida cristiana. Y así también nosotros, quizás hemos tenido logros o victorias, ¿cierto?, como a veces le llamamos, en nuestra vida cristiana, pero no sea, hermanos, que pensando haber alcanzado algún logro, terminemos confiando en eso y perdiendo el foco pensando que fue por nuestras capacidades y así van a gloriarnos.
robándole así la gloria al Señor. Siempre debemos tener en mente que lo que hemos llegado a alcanzar es por pura gracia del Señor. Así que no me distraigo en esas cosas y miro hacia adelante, dice Pablo. Y es la invitación que también debemos hacer. Nos hace a nosotros, a los filipenses, pero también a nosotros. Y dice Pablo, y extendiéndome a lo que está delante. Siguiendo con esta imagen del atleta, pinta el corredor con todos sus músculos y nervios tensos, corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta. La mano extendida, como si quisiera agarrarla, como si la lograra agarrar. Y sin duda, nuevamente, el velocista de los 100 metros planos, cuando llega a la meta, es un piquero, muchos que se dicen. Con todo el cuerpo se lanzan y algunos hasta terminan cayendo, pero logran alcanzar esa meta. Es así como debe verse también nuestra vida. Nuevamente, teniendo en mente y sabiendo que no vamos a alcanzar la perfección, pero Pablo nos dice, así debe verse el cristiano, como si la lograra. Y debe notarse en nuestras vidas. Hendriksen aquí nos ayuda un poco. Permítanme leerles. Dice, aunque nadie puede alcanzar ahora este objetivo, sí es posible, sin embargo, acercarse a él. Y ese es nuestro llamado, ¿no? Este asunto de la perfección ética espiritual no es de algún modo una proposición extremista de todo o nada. Según las abundantes enseñanzas de Pablo, existe tal cosa como el progresar en el camino de la santificación, lo que hemos llamado la santificación progresiva del cristiano, que es una señal de que somos cristianos, de que hemos sido santificados posicionalmente por Jesucristo. La línea de avance bien puede ser un zigzag, pero esto no excluye la idea de un verdadero progreso. ¿Cierto, hermanos? Yo creo que estamos de acuerdo con lo que dice Hendriksen. Muchas veces va a parecer que damos un paso hacia adelante y dos hacia atrás. O que estamos detenidos a veces. Pueden haber pausas, hermanos, pero no podemos quedarnos estancados. Se va a notar un progreso en el que es cristiano. En tal efecto, continúa Hendriksen, tal proceso, tal desarrollo gradual debe ser considerado como normal cuando la semilla de la verdadera religión ha sido plantada en el corazón. Tal perfección espiritual en Cristo, considerada como un don gratuito de Dios, es realmente concedida solo a aquellos que luchan por ella. El premio es otorgado a los que prosiguen hacia la meta. La concentración del pensamiento es obvio y la progresión son, por lo tanto, la clave del empeño espiritual que produce en la perfección. Es por estos medios que uno prosigue hacia la meta. Y es justamente lo que Pablo dice, prosigo a la meta en el verso 14, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como vimos anteriormente, la meta de la vida cristiana es ser como Cristo. Pablo entiende que nunca alcanzará la meta en esta vida, pero sigue avanzando hacia ese premio. Y nuevamente nos ayuda Hendriksen con estos términos. Dice él, cuando esta perfección es llamada meta, se le considera entonces como el objetivo del esfuerzo humano. Pero cuando se llama premio, que es lo que nos dice en este versículo, es como el don de la gracia soberana de Dios. Dios da la vida eterna a los que aceptan a Cristo por una fe viva. Él otorga perfección a los que se esfuerzan por obtenerla, aunque sea verdad que el creer y esforzarse dependen por completo de la gracia de Dios desde el principio hasta el fin. No obstante, nos toca a nosotros abrazar a Cristo y la salvación en Él. Somos nosotros quienes debemos esforzarnos por entrar. Dios no cree ni se esfuerza por nosotros, somos nosotros los que debemos creer y esforzarnos. Y ahí es donde les digo que pareciera todavía estar este conflicto entre la soberanía de Dios en la salvación y la aseguración también de la salvación con nuestra responsabilidad. Pero vemos cómo para Pablo eso no es un dilema. Él dice, estoy seguro en Cristo, mi destino está seguro,
pero yo sí me esfuerzo, prosigo hacia la meta, no hay un conflicto en esto. No por eso se vuelve o arminiano o hipercalvinista, que son los dos extremos, hermanos. Debemos recordar eso. No sea que un día nos justifiquemos diciendo por nuestra mala manera de vivir la vida cristiana y digamos, pero si el salvo siempre es salvo, tranquilo, hermano. No, hermanos. Esa es una verdad, pero está mal utilizada. Porque si no estamos demostrando que somos salvos, más bien parece que nunca ha sido salvo. Y ese es un peligro. Así que debemos tener siempre ese equilibrio, hermanos, en entender estas ambas verdades. El Señor nos ha salvado, pero debemos actuar como un salvo. Y lo más maravilloso es que el Señor nos capacita, hermanos, tenemos los medios de gracia, que son los que nos ayudan a cada día estar en sus caminos. Con este glorioso premio en su mente, las bendiciones de la vida eterna, tales como la sabiduría, el gozo, la santidad, la paz, la comunión, todo esto va a ser en perfección, hermanos. Esa va a ser nuestro premio. Todo lo disfrutaremos en su gloria, en un maravilloso universo restaurado y en compañía de Cristo y de todos sus santos. Por eso es que Pablo prosigue hacia la meta. Porque sabe que un día todo esto que hoy cuesta, que es pesado, parece a veces intolerable esa carga, él sabe que un día lo vamos a disfrutar a plenitud. Hermanos, si esa es nuestra esperanza, saber que todas las diferencias que podemos tener hoy entre nosotros o con otras iglesias, ese día ya no va a existir. Va a haber una plenitud en la comunión, hermanos, que me imagino y no logro, yo creo, alcanzar con la imaginación lo que va a significar eso. El estar disfrutando de todas esas cosas sin la carga pesada del pecado que aún tenemos. ¿Cómo no esforzarnos, hermanos, para lo que hemos sido llamados? ¿Cómo no representar a nuestro Salvador? ¿Cómo no querer por lo menos hacerlo? Porque sí cuesta y muchas veces no lo logramos. Pero deberíamos estar en una búsqueda constante de querer representar al Señor, de querer luchar contra nuestras concupiscencias, con nuestro pecado. Y para ir ya a la última sección, Pablo, verso 15 y 16 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El apóstol le exhorta a todos aquellos que han alcanzado madurez espiritual a tener un mismo sentir espiritual. La vida cristiana debe ser de desarrollo constante. Cuando el estancamiento espiritual invade la vida de un creyente, existe el gran peligro de dar comienzo a una vida infecunda. La plena comunión con Dios, el compañerismo con los creyentes, la lectura de la palabra de Dios, el servicio cristiano, son remedios efectivos para el desarrollo espiritual. Pablo dice: si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Él quiere decir que si los filipenses abrazaban las normas trazadas, lo que ya había quedado por entendido en los versículos anteriores, pero había alguna diferencia en cosas secundarias, él dice: Dios se los va a revelar. Dios, por medio de los medios de gracia, Dios les va a revelar qué es lo verdadero, si estaban equivocados o no. Pero Pablo dice: pero en aquello que hemos llegado, con otras palabras, pero aquello en lo que ya estamos de acuerdo, que estamos en común acuerdo, sigamos esta misma regla y sintamos una misma cosa, no nos dividamos en algo que ya hemos tenido acuerdo. Entonces, en síntesis, lo que Pablo está diciendo, que en esos versículos, es que si existe alguna diferencia secundaria en lo que está
en lo que pensaban en cuanto a este tema, él confía que Dios le revelaría y guiaría hacia la verdad y unidad. Pero en cuanto a lo que él ya ha dejado claro, en eso debían ser de un mismo sentido. Esto es que la perfección no es posible alcanzar por nuestros medios ni este lado de la tumba, pero nuestro propósito es buscar parecernos a nuestro Señor, ya que ese es el fin o el propósito de nuestro llamado. Debemos vivir una vida que refleje eso, hermanos, sabiendo que no lo vamos a alcanzar, porque estaban los judaizantes que ellos pretendían alcanzarla si cumplían tal o cual no. Pablo dice, hermanos, está claro esto, no lo vamos a alcanzar. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, que soy superior a esos que judaizantes. Lo deja claro cuando él expone su currículum. Pero ni yo lo he alcanzado, hermanos. Entonces, eso ya está descartado, la perfección no se alcanza. Pero sí, hermanos, estemos de acuerdo que nuestra vida debe reflejar que estamos buscando esa perfección. Y que confiadamente la buscamos porque sabemos que el Señor nos va a perfeccionar en el día de su venida. Hermanos, ese es lo que Pablo le refirió a los filipenses y también nos refiere el Espíritu Santo que inspiró a nosotros. Así que examinemos nuestras vidas, hermanos. Y si usted ha visto, si usted puede hacer un autoanálisis y ve que realmente no parece que está en esta carrera, no es tarde, hermanos. No es tarde para que vuelva o vaya por primera vez si nunca lo ha ido a los pies de Cristo, se arrepienta y empiece esta carrera que el Señor, con su gracia, con su Espíritu Santo, nos va a capacitar y nos capacita para correr. Así que la cruz, el Evangelio está ahí, hermanos. Acudamos a Él. Y los que tenemos seguridad de que el Señor nos ha llamado y somos salvos, que espero que aquí seamos todos, sepamos, hermanos, que no nos debemos dejar estancar en esta carrera. Debemos buscar cada día crecimiento espiritual por nuestro propio bien y porque le hace súper bien al cuerpo de Cristo. Cuando cada hermano está buscando santidad personal, eso es sanidad para el cuerpo de Cristo. Cada vez que crecemos, es igual que cuando ejercitamos el cuerpo. Cada músculo necesita ser ejercitado. Si usted se ejercita en su lectura personal, en su oración, en la comunión, en luchar por asistir a cada servicio, que es también un medio de gracia, esa cosa va a hacer que usted esté cada día más musculoso espiritualmente y va a ayudar al cuerpo en general. Así que todos somos importantes, hermanos. Debemos representar a nuestro Señor de la mejor manera, porque el llamado al que hemos sido llamados es glorioso, hermanos. Les animo a que este sea siempre nuestro sentir, así como lo es para Pablo. Amén, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias, Señor, por cómo has mostrado tu verdad, cómo podemos ver en la vida de Pablo, que muchos pueden verlo como alguien tan alto, tan cerca o incluso pensar que es perfecto como cristiano. Y él reconoce todo lo contrario. No lo ha alcanzado. Pero una cosa hace. Y es buscar cada día parecerse más a ti, oh Dios. Y es lo que debemos hacer nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque la vida cristiana a veces se torna pesada. Y sin duda cuando quitamos nuestra vista de Cristo, es que más pesada se hace. Porque empezamos a ver al hermano, porque empezamos a ver a tal o cual actitud que nos han molestado y eso nos desanima. Pero cuando te tenemos a ti, Señor, en nuestra mirada podemos perdonarnos, podemos edificarnos el uno al otro y eso, Señor, nos hace crecer, nos hace cada día parecernos más a Cristo.
Ayúdanos, Dios, porque te necesitamos. Como Iber Linares te necesitamos cada día, Señor. No pretendemos haber alcanzado madurez, no pretendemos haber alcanzado la perfección, Señor. Nos falta tanto, Señor, pero estamos animados, Señor, porque podemos ver también tu obra en nosotros, Señor, y eso también te doy muchas gracias por eso. Podemos ver cómo hay un interés por tu palabra, por querer hacer las cosas bien, Señor. Ayúdanos en cada equivocación o paso en falso que demos, Señor, para poder cada día reflejarte más a ti, Señor. No reflejar, no sé, Señor, muchas veces podemos idealizar la reforma, la confesión, y que todo es bueno, todo aquello es bueno, Señor, pero en su lugar, nuestra misión principal es reflejarte a ti, Señor. Ayúdanos en esto, Padre, te lo ruego, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén.